Ahora continuamos viendo los niveles o escalas de medición utilizados en estadística. Para que los datos tengan sentido, es necesario compararlos. Y para poder compararlos debemos utilizar escalas de medición. Existen 4 escalas de medición: la nominal, la ordinal, la escala intervalo y la escala de razón. Veamos primero la escala nominal. La escala nominal consta de 2 o más categorías mutuamente excluyentes. Además, a cada categoría se le suele asignar un número de código sin significado cuantitativo. Además, los datos en escala nominal no presentan orden ni jerarquía. Y además, con los datos de tipo escala nominal tampoco se puede realizar ningún tipo de operación aritmética. Para entender mejor ello, veamos los siguientes ejemplos. Tenemos a la variable género. La variable género tiene datos en escala nominal. Por ejemplo, en la parte izquierda tenemos a una persona del género femenino y en la parte derecha tenemos a una persona del género masculino. Mayormente en estadística solemos representar cada uno de estas categorías con cierto número o código. Por ejemplo, al género femenino le hemos puesto como código el 1 y al género masculino como código 2. Además, como vemos, la variable género no tiene orden ni jerarquía. Yo no puedo decir que el género femenino va primero que el género masculino, o que el género femenino es más importante o tiene mucha mayor jerarquía que el género masculino. Yo no puedo realizar esas comparaciones. Y además, con estos tipos de datos tampoco puedo realizar alguna operación aritmética. Entonces, esto es lo que quiere decir la escala nominal, ¿no? Acá vemos las diferentes características. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Igualmente tenemos un ejemplo de escala nominal. En este caso hemos tomado como ejemplo la variable estado civil, las cuales pueden ser soltero, casado y viudo. Y a cada una de estas categorías yo le puedo asignar un código como lo hice en la primera parte, en el primer ejemplo. Pero eso es opcional, ¿no? Igualmente, como observamos, cada uno de estos datos o categorías yo no los puedo jerarquizar. Yo no puedo decir cuál es más importante y cuál no. Tampoco los puedo ordenar. Por ello se cumple también esta característica de que no presenta orden ni jerarquía. Igualmente yo no puedo realizar operaciones aritméticas con este tipo de datos. Por lo tanto, estos son claros ejemplos de datos o variables con escala nominal. Ahora veamos la siguiente escala, que corresponde a la escala ordinal. En la escala ordinal se toma en cuenta el orden o la jerarquía de los valores de la variable. Además, con la escala ordinal se puede realizar solo operaciones de comparación. Yo puedo comparar los datos de los valores de la variable en una escala ordinal. Por ejemplo, tenemos la variable estatus económico. Esta variable estatus económico puede presentar las siguientes categorías. Un tipo de estatus económico sería clase baja, otro sería clase media y otro sería clase alta. Como observamos, en cada categoría yo puedo tomar en cuenta el orden o también la jerarquía. Por ejemplo, yo puedo decir que la clase alta tiene mayor estatus económico que la clase media y que a la vez la clase media tiene mayor estatus económico que la clase baja. Esto yo no podía realizarlo en la escala nominal. Entonces, como vemos, esta variable o los datos de esta variable se toma en cuenta el orden o la jerarquía y permite realizar solo comparaciones, como la comparación que hice hace unos momentos. Veamos otro ejemplo. Tenemos la variable orden de llegada. Tenemos el puesto número 1, puesto número 2, puesto número 3, puesto número 4. Esta variable y sus datos están en escala ordinal, porque se toma en cuenta el orden de sus valores. En este caso, el orden de llegada puede ser de una carrera. Y además yo puedo realizar comparaciones.
que el orden de llegada del primer lugar es menor que el orden de llegada del cuarto lugar. Y así puedo yo realizar comparaciones. Entonces recordemos que los datos o variables en escala ordinal se toman en cuenta el orden o la jerarquía y permite realizar solo operaciones de comparación. Ahora veamos la escala de intervalo. En la escala de intervalo, las variables se miden en valores reales. Además, el 0 no representa la ausencia de valor o propiedad, la cual es conocido como cero relativo. O sea, es un 0 que no representa la ausencia de valor. Además, con los datos en este tipo de escala, se permite realizar operaciones de comparación y operaciones aritméticas. Por ejemplo, tenemos a la variable temperatura y podemos tener las siguientes temperaturas. Puede ser que en el primer termómetro nos marque 10 grados centígrados, en otra medición nos marque 0 y en otra medición nos marque 20. Como vemos, los datos en este tipo de escala pertenecen a números reales. Y el 0, por ejemplo, que se obtuvo de esta medición, no representa la ausencia de valor. O sea, la temperatura con grado 0 precisamente representa los grados en que se encuentra la temperatura de cierto ambiente o cierta temperatura corporal. Eso quiere decir que el 0 sí representa valor en una escala de tipo intervalo. Además, yo puedo realizar operaciones entre los diferentes datos que se obtuvo. Yo puedo realizar operaciones de comparación, puedo decir que esta temperatura es mayor que esta temperatura, y también puedo realizar operaciones aritméticas. Yo puedo sumar esta temperatura con esta temperatura, o esta temperatura con esta temperatura. Yo los puedo sumar. Yo puedo realizar operaciones aritméticas. Ahora veamos el último tipo de escala, la escala de razón, o conocido también como escala cociente. En este tipo de escala sí existe lo que conocemos como cero absoluto, la cual el 0 va a representar la ausencia total de la característica observada. En el caso anterior de la escala de intervalo, el 0 no representaba la ausencia, sino que el 0 sí representaba un valor determinado. En cambio acá el 0 sí representa la ausencia de una característica. Además nos dice, con los números de esta escala son válidas las relaciones de igualdad, de no igualdad, de orden y todas las operaciones matemáticas. ¿Ya? Entonces esta segunda característica es común a la escala anterior, pero con la diferencia principal de que en la escala de razón o cociente sí se representa lo que es un 0 absoluto, o sea, el 0 va a representar la ausencia de características de determinado dato. Por ejemplo, tenemos la variable peso y tenemos 3 pesos medidos. El primer peso es de 100 kilos, el segundo peso es de 80 y el tercer peso es de 70. En este caso, si consideramos un peso igual a 0, el 0 sí va a representar ausencia de peso, por lo que se cumple esta propiedad. Tiene un 0 absoluto. El peso igual a 0 representa ausencia de peso. En cambio, en la escala de intervalo, la temperatura igual a 0 no representa la ausencia de temperatura, simplemente representa un valor de la escala temperatura. Ahora vemos otro ejemplo de escala de razón o cociente. Tenemos la variable edad. En un primer caso tenemos 3 años, en un segundo caso 18 años y en un último caso 68 años. Estos datos o variable es un tipo de escala de razón o cociente, ya que tiene un 0 absoluto. El valor 0 años representa la ausencia de edad. Y además, con los valores que se obtienen de estos datos, se puede realizar diferentes operaciones. Yo puedo comparar las edades, puedo decir que esta edad es mucho mayor a esta edad, y también puedo sumar las edades, cosa que no podía realizar en las primeras escalas. Entonces esto sería todo con respecto a este video, donde vimos los diferentes tipos de escala: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón o cociente. Y eso sería todo con respecto a este video.
Los espero en la siguiente sesión.